Próximamente para allá. Papá, para acá. Papá, para allá. Próximamente para allá, para acá. Con palabra de Dios para nuestros corazones. Glorioso Dios, grande es tu nombre en la tierra, toda la tierra has puesto tu gloria sobre los cielos, que bellos cielos, tu alabanza se estableció entre los simples de espíritu, como un niño yo canto hoy, y que mis labios te den luz. Glorioso Dios, veo la obra de tus dedos, tus pensamientos reflejados en lo que tus manos hicieron, y el firmamento danza y gira para darte toda gloria. Tu soberanía es alta y más grande que todos mis sentidos, porque tu alabanza se estableció entre los simples de espíritu, como un niño yo canto hoy, y que mis labios te den luz. Que soy bendito Dios para que tengas tu memoria, que grande fue tu amor para enviar tu Hijo. Lo alzaste en lo alto y su reino no caerá. Me diste junto a él la salvación de mi alma. Tu alabanza se estableció entre los simples de espíritu, como un niño yo canto hoy, y que mis labios te den luz. Tu alabanza se estableció entre los simples espíritu, como un niño cantamos hoy, que nuestros labios te den luz. Wow, esta canción hace 1000 que no la cantamos. Hace mil. Hace mil.
El Salmo 8, este deseo de que podamos tener esta fe como niños también, ¿no? Que nuestros labios, dice el Señor, cuando se aparecen los niños, le dice, vienen los discípulos y dicen, bueno, no, maestro, a ver, que molesta, porque quizás molesten, los sacamos. Dice, no, es que de ellos se estableció antes de decirlo del reino, la alabanza se perfeccionó en los labios de estos niños. Entonces ahí le dice, no, o sea, de hecho, véanlos, porque si no somos como los niños, quizás no entraremos al reino, ¿no? De los tales es el reino. Así que, qué hermoso esta oración, es una oración, este Salmo 8, deseando que nuestro carácter sea formado también en forma simple, aquellos de estos que pensamos mucho a veces, ¿no? Qué importante poder tener una fe sencilla, ¿no? Una fe sencilla, así como un niño, así como las guías del padre a sus hijos, las guías de los papás, del papá y la mamá a los niños cuando son jovencitos. Imagínate si le das todos los misterios del universo, ¿no? A veces en poder entender, creo que ahí pecamos todos, ¿no? Bueno, acá está mi hija, no me va a dejar mentir. A veces cuando era chiquita, hablando de tantas cosas, ¿no? Un día me dice mi hija, cuando me acuerdo, me dice, papá, es que a veces no te entiendo. Me dice, a veces no te entiendo. Entonces, este deseo, ¿no? De que nuestra fe también se haga sencilla, porque de esa manera, por ahí la podemos seguir, en forma más simple, ¿no? Qué importante. Vamos a hacer, ya que estamos en esto, ¿hacemos libro en blanco, mi amor? Esta es otra que hace rato que no hacemos. Vamos a hacer unas canciones, vamos a alabar al Señor. Al Señor así, en la intimidad del hogar. Vamos a hacer algunas en inglés también hoy. Creo que le va a tocar cantar a Lina bastante. Esta canción, Vengo delante de ti, Libro en blanco, empieza Vengo delante de ti. Es este deseo de que el Señor escriba un nuevo corazón, ¿no? En nosotros. Es que escriba estas nuevas tablas. Que es como si podríamos decir que hoy nuestra vida es un libro, pero un libro escrito con muchísimas cosas. Quizás con cosas que nos pasaron, quizás con verdades que hemos adquirido a lo largo de esta vida, quizás con la forma que nos crearon nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, la forma que vivimos, quizás el lugar donde nacimos también. Mucho tiene que ver en la tercera porción que vamos a compartir hoy de nuestro amigo Eliezer, de Para allá para acá, hablando de esto incluso. Quizás donde nacimos incluso también tiene mucho que ver. Ya lo va a compartir él de todas maneras. Y es este libro, presentarle un libro, Señor, ya ahora me has revelado y ahora quiero traerte un libro en blanco. Qué difícil es acercarse a una nueva relación, cuando nos acercamos al Señor en esta nueva relación. Qué difícil que es a veces acercarnos blancos. Señor, a ver, decime vos cómo es. Porque claro, nosotros ya tenemos un entendimiento del mundo, ¿no? Y qué difícil a veces es pasar estas páginas, incluso tirar estas páginas y decirle, Señor, a ver, decime vos ahora cómo es. ¿Cómo es? Escribí en estas páginas de este libro de mi vida, escribí tus letras, escribí las tuyas, para que toda la experiencia que yo viví, buena, mala, lo que sea, que a veces pierde el sentido ante su palabra. Vamos a cantar esta canción. Vengo delante de ti como un libro en blanco, para que escribas dentro una historia que no tenga fin. Estoy cansado de seguir mis palabras, mi sentir, que solo me lleva a una vida efímera sin que decir. Déjame escuchar todas tus letras y que se impriman en mí. Dame entendimiento
a este libro viejo lleno de lamentos. No quiero ser más como fui antes que te conocí, buscando el saber dentro de mis anhelos de conquista y sueños. Déjame escuchar todas tus letras y que se impriman en mí. Dame entendimiento de todos tus mandamientos para que hoy te pueda yo seguir y que tu palabra se escriba en mí. Se haga carne en mí y que con mi mente solo piense en ti. Solo pienso en ti. A ver, otra vez. Y que tu palabra se escriba en mí. Solo pienso en ti. Y que con mi mente solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Que mis labios solo digan tus palabras. Que mis labios solo suenen tus palabras. Todos juntos. Que mis labios solo digan tus palabras. Que en mis labios solo suenen. Que mis labios solo suenen tus palabras. Vamos todos. Otra vez. Que mis labios solo digan tus palabras. Solo tus palabras. Que mis labios solo suenen tus palabras. Que mis labios solo digan tus palabras. Tus palabras de verdad, Señor. Que mis labios solo suenen tus palabras. Amén. Qué lindo. Que digamos solo sus palabras. ¿Cuándo podremos hacer eso, no? ¿Cuándo dejaremos de hacer macanas, no? Nosotros que tenemos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Hablando de nosotros, no hablando de nadie, pero hablando de nosotros que tenemos esta oportunidad, este espacio de Iris Life, este día que tenemos de alabanza, que mucho tiene que ver con esto, ¿no? El hablar, el decir, este espacio, ¿no? Pero esta canción también evoca un poco el deseo, Señor, de que ¿qué palabras vamos a decir nosotros? ¿Qué conclusiones vamos a dar de una palabra que es perfecta ya? Y Señor, pedirte que nuestros labios digan tus palabras, ¿no? Que nos ayudes a aprenderla. Y solo tus palabras. Y solo tus palabras. Ahí está, y solo tus palabras, que podamos Ninguna mezcla. aprenderla, que paremos. Es muy difícil a veces, incluso esto que decís, ¿no? Ninguna mezcla, porque somos un conjunto de vivencias. Sí. Pero así el Señor por eso nos manda a morir. Morir a tus vivencias. Pablo, Lina, mía. Moramos a nuestras vivencias, a todo lo que fue antes. A ver qué dice este libro, para que entonces ahora sí pueda ser un libro en blanco traído delante del Señor y Él entonces tenga lugar para poner su palabra. A veces pasa, ¿no? ¿Cuántas veces pasa, no? Esto que decimos, Señor, hablame, pero tenemos tanto en la cabeza, tenemos tanto en nuestro intelecto, tenemos tanto en lo que, entre comillas, sabemos. Y no hay lugar. A veces el Señor no tiene lugar. Te quiero hablar, pero claro, por ahí, ¿qué pasa si su palabra solamente nos puede hablar? Si la sencillez, anda esto, haz esto. ¿Sabes qué? ¿No? Que es súper interesante que lo mencionas, porque hoy justo estaba escuchando un podcast hablando de eso, en la vida de un creyente, ¿no? Y muy interesante, que hablaba de que nuestro cerebro, o sea, toda la forma de cómo estamos hechos,
somos más capaces de reemplazar a veces que agregar. Muy interesante, nunca lo pensé así, pero me pareció... Más capaz de reemplazar Qué interesante. que agregar. Ujú. Y no sé si es cierto, ¿no? Pero me pareció muy interesante y, o sea, lo que hablas como me hizo pensar en esto porque no se trata de solamente agregar, sino también quitarnos de lo que había. Claro. Y hay que hacer lugar para las cosas buenas, sacando las cosas malas. No simplemente agregar. Claro, no simplemente agregar. Y a veces estamos tan llenos de cosas, Claro. cosas falsas, cosas malas, cosas confusas. Incluso hasta cosas que- medias buenas también. Claro, mezclas. Mezclas. Y en eso estamos incapaces, hablaban De ser hoy en el llenados. podcast, de llenar, de agregar, porque ya estamos llenos de cosas que no nos sirven, que no están buenos. Y entonces hablaba mucho de hábitos, pero en todo ámbito, en lo espiritual, en lo físico, en todo, en mental, que a veces, por ejemplo, ¿no? Tenemos un mal hábito. En vez de decir, deja de hacer este mal hábito, hay que reemplazar el hábito con un hábito bueno. Ajá. Muy interesante, no sé, pero creo que es eso, ¿no? Deshacernos de las cosas que no están bien para hacer lugar para las cosas que están buenas. Me pareció importante, interesante. Este es el concepto de estas canciones que estamos cantando y el deseo de nuestros corazones, ¿no? Yeah. Esperamos que también sea el deseo de su corazón. Vamos a cantar esta canción. ¿Qué te parece? ¿Hacemos rock hacer? Yo quería hacer esta, ¿Cuál es? hablando de esto. ¿Querés hacer? Ya. Bueno, hacemos esa después, dale. ¿Te parece? Ok. ¿Te parece que arranqué con esto y hacemos? Yo también pensé en la misma, ¿eh? Ok. Así que estamos en las mismas, ¿eh? Espera. ¿Sabes por qué decía esto y esa también? Las dos pegan. ¿Qué? Porque esto es Deuteronomio 32, que dice, ahí está en el versículo 4, roca es Él, cuya obra perfecta es. Roca es Él y todos sus caminos son rectitud. Entonces, ahí, ¿qué pasa cuando pareciera como que queremos más? Esto nos pasa a todos, ¿no? Dice, no, dame un poquito más, a ver. Pero ahí está. Esta es la roca, la verdad. Ahí tenés la verdad. Así que Él es la roca, Él es lo que no se mueve. Como su palabra. Dios de verdad, ninguna iniquidad en Él. Dios de verdad, justo y recto. Todos sus caminos son rectitud. Es parte del cántico de Moisés. Esta parte está buenísima porque habla del carácter de Dios, ¿no? De esto. Roca es Él, cuya obra perfecta es. Roca es Él, cuya obra perfecta es. Nada más. Roca es Él, cuya obra perfecta
canción esta, me encanta, me encanta. Es súper simple, ahí también acordándomela un poquito. Súper simple, pero hermosa canción. Vamos a hacer un nuevo corazón y arrancamos. Sí. Estamos cantando mucho, bueno, la premisa es praise the Lord, ¿no? Ahora vamos a cantar una canción más que es esta y arrancamos. Tenemos muchísimo para hoy. Es tarde en Argentina, pero aprovechen ahora, antes de empezar así oficialmente, a mandar a darnos un like y mandar este vivo a quien lo tenga que escuchar. Está buenísimo hoy todo lo que tenemos. También empezamos un poco más tarde por el Sí, cambio de horario. horario acá. Pero A ver cómo está. Ah, sí. Te quiero conocer y que mi vida sea un reflejo de tu imagen, como antes, como cuando me creaste al principio. Como cuando estábamos juntitos en el jardín. Te quiero conocer, porque el dolor me ha herido y fueron muchos los momentos que he vivido fuera de ti. Y ya no quiero apartarme más. Dame un nuevo corazón que te ame como hoy me amas tú, que te entregue todo lo que soy, todo de mí como lo hiciste tú. Dame un nuevo corazón que te ame como hoy me amas tú, que te entregue todo lo que soy, todo de mí como lo hiciste tú. Todo de mí como lo hiciste. Te quiero conocer, porque tu amor he visto cuando estando en un madero te han molido, y fue por mí, y fue por mí. Y quiero que mi ser con toda mi alma sea transformado en tu presencia, y como decir que yo no quiero apartarme más. Dame un nuevo corazón que te ame como hoy me amas tú, que te entregue todo lo que soy, todo
muy interesante. ¡Wow! ¡Hey familias! ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva sección, para allá, para acá, con palabra de Dios para nuestras vidas. Y vamos a empezar esta sección definiendo qué es para allá. Para allá en español significa porción. Y así como su nombre lo dice, es una porción de la Torá, del Pentateuco, de los 5 libros escritos por Moisés que vamos a estar leyendo durante la semana. Incluso estas porciones son comprendidas por pequeñas porciones diarias también, las cuales nos dan al final una porción completa. Estas porciones pueden ser desde 2 capítulos hasta 6 capítulos. Y puede ser también que en algún momento leamos 2 porciones por semana. Esto derivado de las festividades que pudiera haber entre esas lecturas. Se dice en la tradición que este método de porciones fue implementado en el siglo VI antes del Mesías, durante la cautividad de Babilonia, que el escriba Esdras y Nehemías implementaron estas lecturas públicas de la Torá, para que así todo el pueblo pudiera, por porciones, escuchar y hacer. Este ciclo lo vamos a empezar cuando termina la festividad de las cabañas, que es Sukkot. Cuando termina esta festividad, nosotros vamos a empezar este primer Shabbat con la primera porción de la semana, que corresponde a en el principio. ¿Qué libro empieza con esas palabras? Así es, Génesis. Génesis empezaremos leyendo en esta porción que se llama Bereshit. Así que sin más por el momento, los invito a que sigan buscando, escudriñando y aprendiendo de lo que Dios tiene para nosotros a través de Para allá, para acá. Bendiciones, los esperamos. Vamos al episodio 1 en el principio, ¿les parece? Vamos ya. 1, Ya. 2. Para allá, para acá. Esta es la primera porción de la semana en el principio. Esta porción comprende los temas de la creación, la caída del hombre, el primer homicidio, el primer árbol genealógico y más decadencia del hombre. En la creación nos damos cuenta que Dios lo que hizo fue bueno, y esto lo podemos ver en Génesis 1:10. Y vio Dios que era bueno. En 6 días Dios creó todo lo que conocemos, y el 7º día Él cesó su trabajo, descansó e hizo el Shabbat, un día especial, un día para guardar, un día para honrar, separar, dedicar ¿a quién? Al Creador. Dios también creó al hombre a su imagen y semejanza, con atributos y características similares a las de Dios, con misericordia, bondad, amor, creatividad, inteligencia. Aprendemos también el primer mandamiento: fructificad y multiplicaos, Génesis 1:28. Vemos la caída del hombre a causa de la transgresión del mandamiento de Dios, la desobediencia, es decir, el primer pecado, porque como lo vemos en 1 de Juan 4:3, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Después del pecado, por obvias razones, hubo un sacrificio para cubrirlo, dando paso a las vestimentas de Adán y Eva, para después ellos ser expulsados del Edén. Ellos tienen 2 hijos, Caín y Abel, cuya historia ya conocemos. Mientras el sacrificio de Abel fue aceptado por Dios, el corazón de Caín se estaba desviando, pensando en cómo matar a su hermano. El primer árbol genealógico esconde desde el principio la esperanza que tenemos. Si nosotros tomamos todos los significados de los varones en esa genealogía, podemos tener la frase: el hombre es designado a mortal dolor, pero el Dios bendito descenderá, enseñando que su muerte traerá al afligido consuelo. Ahí vemos el primer destello de la esperanza que tenemos en Yeshua. ¡Qué amor tan grande! Ya después vemos que el hombre siguió con la decadencia. Todo esto por continuar en pecado. Pero también vemos la primera mención de lo que es la gracia de Dios hacia el hombre. En este punto, a Noé. La palabra en hebreo usada para gracia es gen. Y así que la gracia ha estado desde el principio. Como cuando Adán y Eva pecaron, recibieron el vestido, siendo cubiertos por un sacrificio, hasta Noé, que después veremos que fue salvado. Y hasta aquí la primera porción de la Torá. Gesed Beshalom, gracia y paz. Para allá, para acá. Para allá, para acá. Continuamos con las porciones del libro de Génesis. El nombre de esta segunda porción es Noé. Ahora vemos en esta porción un par de historias ya muy famosas de la Biblia que conocemos: el arca de Noé y el diluvio, la torre de Babel. Pero también leemos más genealogía, más repoblación de la tierra, y cerramos esta porción
con el principio de la historia de Abraham. Iniciamos leyendo que Dios escoge a Noé, cuyo nombre significa consuelo, y lo llamó justo delante de Dios. Dice una versión de la Biblia que Noé era la única persona intachable que vivía en ese tiempo. La tierra estaba corrompida y llena de pecado. Ya vimos que la desobediencia a los mandamientos de Dios se le conoce como pecado. A la hora de dar instrucciones para la construcción del arca, la palabra que Dios usa para cubrir, que era cubrir el arca con brea, como lo leemos en Génesis 6:14, es kafar, y es precisamente la palabra raíz de Kippur, que significa expiación. El arca fue un medio de salvación para una familia y a los animales al ser cubiertos y no permitir que el agua se filtrara en el arca. De esta misma forma hemos sido cubiertos por la sangre de Yeshua. Él llegó a ser nuestra arca. Una vez que concluye el diluvio y Noé y su familia bajan del arca, Noé ofrece sacrificios de animales limpios, los distingue, y esto lo vemos en Génesis 8:20, y Dios hace un pacto con él diciendo que no destruirá a la tierra nuevamente a consecuencia de ¿quién? Del pecado del hombre, y hace la siguiente promesa: mientras la tierra permanezca habrá cultivos, frutos, frío y calor, invierno y verano, día y noche, y esto se cumple todo el tiempo hasta este momento, haciendo de Dios un Dios de pactos que siempre cumple su palabra y sus promesas. Y así como menciona Isaías, la hierba se seca, la flor se marchita y se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Los hijos de Noé se dispersan en la tierra y la continúan poblando hasta que se llena la tierra, y los descendientes de Noé empezaron a querer ser reconocidos, a ser tan grandes como Dios, a construir su propio reino y a ser gobernados por su orgullo, pero Dios los confunde su lengua, y en ese lugar se construyó la Torre de Babel, cuyo significado es confusión. Ya para cerrar esta porción, leemos el árbol genealógico de Abraham, y aquí da comienzo la historia de una familia, de un pueblo, de una nación, a la cual ahora por el sacrificio de Yeshua, y como menciona Pablo, hemos sido injertados a Israel. Que Yeshua sea nuestra arca y que podamos ser rescatados y salvados del mundo que nos rodea. Hasta aquí la segunda porción de la Torá. Gracia y paz. Para allá, para acá. Vamos al episodio 3 de Para allá, para acá, ya sin más. ¿Qué les parece? Vamos. A ver, Mía, dame el pase. Así como ¡pup! Sí. Ok. Vamos. Para allá, para acá. ¿Cómo están? Bienvenidos a una cápsula más de Para allá, para acá. Estamos ya en la tercera porción de la semana que se llama Vete por ti. En esta porción vemos el comienzo de toda una nación, promesas de Dios cumplidas, el amor de Dios para Abraham, y entre todo esto vemos también pactos, es decir, tratados, convenios, contratos, acuerdos solemnes entre Dios y Abraham, el padre de multitudes, que al final no solamente van a ser para Abraham, sino para todas sus generaciones. Primero, empezamos con el llamamiento de Abraham, instándolo a salir de ese lugar en el que vivía, lo que conocía, el confort, para ser llevado a una tierra mejor. Aquí en Génesis 12:2-3 es donde vemos la primera bendición, la primera promesa de Dios para Abraham. Haré de ti una gran nación y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso suena raro porque, recordemos, Sarai era estéril. Pero continuemos. Abraham no dudó ni un solo minuto y tomó todas sus cosas y hasta su sobrino Lot y se fue a esa tierra que Dios le dio. Aún sabiendo que la tierra era buena porque Dios se la había dado, en un tiempo de hambruna, Abraham desciende a Egipto y comete el error de decir que Sarai, en lugar de ser su esposa, era su hermana, y eso como consecuencia trajo plagas a Egipto. Esto lo leemos en Génesis 12:17. Y una vez que salen de Egipto, Lot, el sobrino de Abraham, decide irse por su lado por las constantes peleas que había. Sí, hasta en las mejores familias hay contrastes y diferencias. Una vez separados, Dios le da a Abraham otra promesa, que todo lo que veía al norte, al sur, al oriente y al occidente se lo iba a dar a él y su descendencia para siempre. Dios cumple sus promesas siempre. En Génesis 14:13 vemos la primera mención del término hebreo que significa el que cruza o cruzar, porque Abraham cruzó el río Éufrates para llegar a la tierra que Dios le había dado. Dios le promete a Abraham un hijo, y cuando Abraham le dice que es viejo y solo pues tiene un sirviente de confianza, Dios le contesta con otra promesa: cuenta las estrellas, si puedes contarlas, así será tu descendencia. Y vemos una frase corta pero que debe ser grabada en nuestra mente y en nuestro corazón: y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Después de esto, Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham, haciendo un pacto también otra vez con él por medio de una señal física, la circuncisión. Ese pacto que hace, lo hace con todos los descendientes que vengan por todas sus generaciones. Fue una señal clara de un pacto inquebrantable
establecido por Dios, así como cada promesa que le dio a Abraham. Sigamos aprendiendo y estudiando. Nos vemos la próxima cápsula. Gracia y paz. Para allá, para acá. Wow. Para acá. Para allá, para acá. ¿Qué te pareció? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció a ustedes también el tercer episodio de este Buenísimo, segmento? me encanta Qué el segmento, bueno. me encanta el segmento. Hay- Bravo. Este segmento así como que es como que está así pesado de la cantidad de información, Sí. ¿no? Porque realmente está, bueno, la vida de Abraham, las promesas a Abraham. Este segmento se llama Vete por ti o vete, como que vete por ti mismo en algún sentido, como salte por ti mismo. Nos enseña esto la expresión esta de hebreo, que realmente Hebreo. significa hebreo, que hoy Hibrit, no. Hibrit creo que sí, en No, hebreo. creo que es, no sé. Bueno, hebreo que esto Abraham es el primer hebreo. Hoy se confunde Ya. mucho el tema de si hebreo es judío, si esto, lo otro. Bueno, eso Claro. es todo un tema. Términos. Todo un tema, hay muchísima confusión o se cree que es todo lo mismo y aunque hay muchísimas similitudes, no necesariamente son lo mismo. Pero sí hay similitudes y hay overlapping, como se dice, unas cosas se entrecruzan con la otra. Pero más allá de eso, el primer hebreo, la persona que el Señor le habla para que salga, muy interesante esto, de su tierra y de su parentela. Entonces, ¿te acordás que al principio estábamos hablando un poco de estas situaciones de cuando hablamos del libro, cuando estábamos cantando este libro en blanco, que a veces le traemos a Dios, decimos, Señor, háblanos, dinos esto, dinos aquello, danos las promesas, danos las declaraciones, danos todo, danos esto, bendición, bendición, bendición? Perfecto, pero le presentamos al Señor a veces un libro lleno y no un libro en blanco. Ajá. ¿Correcto? En este momento, y hablamos que quizás ese libro en blanco son las cosas que te pasaron, quizás la forma que te criaron, quizás las cosas que viviste, cosas buenas y cosas dolorosas, quizás es tu visión como humano del mundo. Claro. Y este libro a veces está tan lleno que el Señor no puede meter un bocado. Wow. Hablando de todo eso, como que todas esas conversaciones Hace como sentido. van juntos, ¿no? Van Las juntas, conversaciones sí, de sí, hoy. Starting anew. ¿Ah? Like starting anew. Like a blank page. Sí. Sí, es como esta canción Dame un libro. decía, vengo delante de ti como un libro en blanco, ¿no? Venir Yeah. delante de él como un libro lleno. Por ejemplo, if you have a book that's full of written pages, how can the author, a new author, come and write in it? It has to be empty. Vamos a traducir. Entonces, bueno, no dijo mucho. No, mentira. Nada. Ahora de hecho vamos a poner. Dijo, tengo hambre. Tengo hambre, dijo. No, si tenés un libro, le estaba explicando a Mía, si tenés un libro lleno, ¿cómo un nuevo autor puede venir a usar el libro y hacer de ese Llenar libro? las páginas. Llenar las páginas. ¿Cómo lo podría hacer? Es imposible. Entonces, y bueno, y decíamos que este libro en blanco a veces es incluso en la tierra donde naciste. Porque la tierra donde naciste te genera una cultura, te genera un idioma, Claro. te genera costumbres, te genera una cosmovisión del mundo. Incluso esta puede ser política, social, de todo tipo, no solamente política y social, pero a todo nivel. No solo tus experiencias, sino también Tus tu padres, origen, sí. los aciertos, los desaciertos, tus experiencias traumáticas, tus experiencias incluso buenas, incluso pueden marcar, si esto fue bueno para mí, esta es la forma que tengo que hacerlo, y quizás en la Biblia es diferente, la Biblia te dice otra cosa, incluso hasta las cosas buenas. Entonces, ahí vemos al primer hebreo, la persona que Dios llama, correcto, y le dice, deja a tu tierra y a tu parentela. Eso no lo había visto hasta que estaba meditando en esto, porque dice, tu tierra, el sentido, tu tierra y tu parentela, o sea, deja lo que conoces. Yeah. Deja tu amor con que vos creciste. Claro. Y es como, Impresionante. realmente es como un tema repeating theme, recurrente, ¿no? O sea, pensamos también Venimos acá, mi amor, que en te el tengo matrimonio, afuerita. ¿no? Yo pensaba eso hoy en el matrimonio mientras estaba meditando deja en tu todo padre, esto. no sé exactamente lo que dice, pero básicamente Dejarás a tu padre y todo a el tu ma- madre y te unirás a esta Ajá. mujer y serán una sola carne. O sea, Claro. antes de eso, sí, eso. Y cuando salieron de Egipto, Cuando salieron o de sea, Egipto. dejar a Egipto Dejar a atrás, Egipto como atrás. que yo soy el Dios que los saqué de Egipto, los sacó de Egipto. También sacó a Abraham.
Y Abraham. también Abraham de su cultura y Lot, justamente Lot y su familia. ¿Y qué hizo la mujer de Lot? miró para atrás. Iba para atrás. O sea, literalmente es una temática recurrente. Una temática recurrente en la palabra de Dios definitivamente, pero entonces me ponía a pensar todo esto lo que vos dijiste. Ruth. No mirar para... Sí, Ruth, el camino de Ruth. Después al ratito hacemos esa canción también. A ver si llegamos a tiempo. Vamos a hacer todo ahora. ¿Qué te parece? Hacemos una canción y vamos a los blogs. Y ahí cerramos. Porque si no, yo sé que es tardísimo en Argentina. Entonces no nos queremos extender. Pero bueno, se me venía todo esto a la cabeza. Que el Señor, antes de ver esto que estábamos diciendo, se lo dice a la primera creación, a Abraham y Eva. Ustedes también van a dejar a sus padres y se unirán, ahora van a ser uno. Y van a ser un ejad, ¿no? Esta palabra que está tan recurrente en todo este tiempo en los vivos nuestros y en nuestras conversaciones. Y ahora, en este momento, le dice, vas a dejar a tu tierra, o sea, a tus apegos de cómo has crecido, tu cultura. Cuando dice, te dejas a tu tierra, es dejar todo lo que crees que sos. Básicamente, dejar todo lo que vos creés que sos. Es todo el concepto de morir a uno mismo. Y deja a tu parentela. ¿Por qué tu parentela? Vos decís, bueno, entonces tengo que dejar a mis padres. Pará, un momentito. Porque si la palabra de Dios lo dice, habla de los padres de Abraham, diciendo de que ellos obviamente estaban atados a paganismos, estaban atados a adoración pagana. Entonces, eso que están haciendo, que era parte de tu todos los días, ahora chao, te fuiste. Y vas a ir a una tierra donde yo te daré. Algo nuevo fue reemplazado. Fue reemplazado. O sea, no es que eso tenía que ser descartado. Sí, Entonces, pero tenían que dejar para agarrar cosas nuevas. Para agarrar cosas nuevas. Y que encima que yo te mostraré. O sea, Dios se puede revelar en la tierra de los parientes de Abraham. Sí, pero... Se reveló, de hecho. Sí. O sea, digo, él podría hacer su obra ahí, claro. Sí, seguro. Dios puede hacer lo que quiera. Todo. Pero por alguna razón lo tuvo que sacar. Lo que vos estás diciendo, obviamente, ahora trae a todo esto de nuestra vieja vida. Pablo habla constantemente de la vieja vida a la que llevamos. Ahora, chicos, no hagan más esto. Ustedes pertenecían a esto, nosotros pertenecíamos a todo esto, pero ya ahora esto no va más. Entonces, llega la gracia del Señor que nos perdona, pero ahora... ¿seguiremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, dice Pablo. ¿Cómo pueden pensar que cierta cosa es así? Los llamé para una nueva vida. ¿O van a seguir esclavos del pecado? Wow. O sea, a mí me vienen otros ejemplos Seguro, del mismo. hay muchísimo porque en la Biblia realmente es como la temática del arrepentimiento. Totalmente. El Teshuvah. Yeshua hablando con Nicodemo de nacer de nuevo. O sea, todo, el cruzar el Mar Rojo. El bautismo, la muerte, cruzar nueva vida. el Jordán, o sea, todo. La vida del de Mesías eso. Como nuevo Adán, por ejemplo. El Mesías trayendo ahora, viene un Adán, pero el Adán que va a traer restauración a la tierra. Entonces, el Adán viejo trajo pecado, pero ahora viene un nuevo Adán. O sea, deja esa vieja vida y ahora, o sea, es impresionante que tenés todas las promesas, le da las promesas a Abraham y al final dice esta palabrita hermosa, que serán benditas en ti. Esta palabra a mí es una de las palabras que me viene quedando acá hace mucho tiempo. Y serán benditas en ti, le da todas sus promesas. Todas ¿qué? Las denominaciones de la tierra, todas las religiones de la tierra, todos los países de la tierra, todas no, ninguna de esas. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y ahí ves un poco el plan del Señor, que el plan del Señor lo estábamos hablando antes del Shabbat, incluso tratando de hacer planes para nuestra familia. El Señor se quiere manifestar primero en forma personal, pero después a las familias de la tierra. Y esto qué bueno que hoy estamos en el conjunto de familias, y como saludaba Pablo, saludo, acá la veo a Hanna, a la familia Campos allá en Querétaro, a nuestros amigos, amados amigos. Saludos a la familia de tu casa, a la familia, a la casa Campos, ¿no? Saludos a la casa Castillo, a la casa allá a Jacqueline, donde está con Otón, allá en West Palm, y así podríamos estar.
a Chile con Lunita, a su familia, y así podríamos estar nombrando y nombrando y nombrando a Gladys en Bogotá y a cada uno que está, a los jurados como los saludábamos. Y qué bueno, esta promesa basada primeramente en las familias, y qué loco que lo que ataca más este mundo moderno Es la familia. es la familia. Entonces, el poder pensar de que el Señor tenía este plan y este plan es perfecto, no nos conformemos a este siglo, sino transformemos nuestras mentes en la renovación de nuestro entendimiento, ¿no? Para que podamos ver entonces, como decía Pablo, su perfecta voluntad, que es buena, es agradable, es perfecta. Su palabra es perfecta y es perfecta desde el principio de los tiempos. Esta porción, la verdad que hay muchísimas cosas que dice esta porción, o sea, es muy extensa. Esta porción, si no me equivoco, cumple como cerca de 25 años de la vida de Abraham. Entonces nosotros la vemos así en unos capítulos, pero... No piensas que... O sea, Génesis es así. Como que Génesis es así. Es así. Es así. Y cada vez que lees algo, realmente... O sea, la Biblia es así, ¿no? En general. No solamente Génesis, pero Génesis tiene eso de... Génesis tiene eso, en particular. En dos palabras, Dos palabras te cuenta tenés una historia. Eso son años y años y años. Sí. Es buenísimo. Esta Mira. porción a mí me encantó. Hay muchísimo para digerir. Otra de las cosas que estaba viendo es la promesa. Dios hace la promesa a Abraham, ¿no? De que a Sara, que era estéril, así como nos recordaba Eliezer. Dios hace la promesa de que van a tener un hijo, correcto. Pero ahí tenemos el caso de Abraham teniendo un hijo. Pero el único hijo, porque los dos nacieron, tanto Ismael como Isaac, los dos nacieron. Pero el único hijo donde Dios puso de él, para nacer, quiero decir, fue Isaac. O sea, ahí ves la voluntad del atajo, de lo que hace en este caso nuestro padre Abraham, padre de la fe. Y Dios siguió cumpliendo su promesa en él, de que Sara, por un milagro, o sea, esto es milagro mío, esta es mi intervención. Como diciendo, es que este hijo... No por tus fuerzas. Claro, este hijo, Isaac, no depende de ustedes. O sea, como el Señor en medio de la muerte, porque lo que vemos en Sara es un cigote muerto, básicamente, en forma biológica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y quizás en Abraham, no sé, él era muy anciano, creo que esto empieza cerca de los 75 años, toda esta historia de la porción esta, ¿no? A los 75 años, o sea, ya no daban, digamos, no podían ser fructíferos. Pero bueno, Abraham miento, porque Abraham al final es fructífero con Agar. Entonces, él hace su esfuerzo, pero el plan del Señor en este milagro lo iba a hacer de todas maneras, y ahí tenés los dos paralelos. Que cómo llevamos a cabo nuestras cosas, de la manera del milagro del Señor o de la manera de nuestra fuerza personal. El único hijo de la promesa era el que el Señor hizo milagros. A eso, porque vos fijate si él después de haber tenido esto con Agar y de tener el hijo Ismael, hubiese pensado, gracias Señor que me has bendecido y que vos trajiste descendencia para mí. Pero el único hijo de la promesa tenía que venir por medio de la intervención divina, en el caso con Sara, y no de una intervención necesariamente humana, porque no tenía la posibilidad. Entonces la diferencia de cuando Dios actúa a cuando el hombre actúa. Qué diferencia, ¿no? Y por ahí, obviamente, viene después la descendencia. Así que eso y bueno, muchísimos más. Cuando habla del tema, le da una señal de pacto, la circuncisión, dice que es por todas sus generaciones. Constantemente el Señor separando a su pueblo de las demás naciones, haciendo esta distinción que la viene haciendo desde el principio de todas estas porciones, cuando distingue el día del día Shabbat, cuando lo separa, este día es especial, no es como los demás días, y así constantemente empieza a dar distinciones, ¿no? Así que hay muchísimo más para esta porción, la verdad que lo hay, es una porción hermosa, y solamente compartimos un poco los pensamientos, las cosas que se nos vienen a la mente.
nada más cuando escuchamos todo esto, así que le agradecemos muchísimo al Señor, primeramente por este espacio tan lindo de las porciones, de poder ver su instrucción en todo esto. Y bueno, y gracias chicos, Eliezer, familia Campos hasta allá, por todo lo que aportan a nuestras vidas y lo que son de Les bendición amamos. para muchísimos. Les amamos mucho. Vamos al capítulo o al episodio 4 del segmento Para allá, para acá. Para allá, para acá. Bendiciones familia, hemos llegado ya a la cuarta porción del libro de Génesis. Esperamos que sigamos escudriñando y aprendiendo. En esta porción pasa algo increíble. Después de haber circuncidado a los varones de su casa y a él mismo, Abraham recibe visitas y le confirman que Dios le permitirá a Sara tener un hijo. Sara con incredulidad se ríe, pero nuevamente vemos que Dios es un Dios de promesas. Leemos también un relato en el que Abraham intercede por la ciudad de Sodoma, una ciudad llena de pecado y perdición. Abraham le pregunta a Dios en varias ocasiones si perdonaría la ciudad si hubiera alguna cantidad de justos. Empezó el conteo en 50 y fue bajando hasta 10, pero no se halló ninguna cantidad de justos en la ciudad, lo cual hace que Dios la destruya con granizo y fuego, no sin antes haber salvado a Lot y su familia, excepto a su esposa, que desobedece la orden de Dios de no voltear a ver la destrucción de Sodoma y Gomorra y queda convertida en estatua de sal. Nuevamente vemos que Abraham miente respecto a Sara y dice que es su hermana. Abimelech, el hombre que toma a Sara como esposa, recibe una visión de noche en la que Dios le dice que Abraham es un profeta y que orará por él para que no muera si devuelve a Sara con su marido. Y tal como lo había dicho Dios, Sara tiene un hijo en su vejez. No hay nada imposible para Dios, y si Dios dijo, él hará. Y llamaron el nombre de su hijo Isaac, que significa risa. Y como era de esperarse, empiezan los problemas entre Ismael, un adolescente de 13 años, y los celos de Sara. Abraham termina corriendo a Agar e Ismael de su casa, no sin antes haber recibido a Abraham una promesa que normalmente tomamos a la ligera. Leemos en Génesis 21:12, porque en Isaac te será llamada descendencia. Aun cuando Isaac era el segundo hijo, la primogenitura, la promesa de ser una gran nación recae sobre de él. Esa bendición es la que continúa hasta este momento. Agar e Ismael están errantes por el desierto solo con agua y pan, que pronto se agotan, pero el ángel del Señor los salva y también bendice a Ismael. Y para cerrar, terminamos con la narración de la atadura de Isaac, donde Dios prueba la obediencia de Abraham, y cuando obedece, Dios le permite recuperar a su hijo, y Abraham encuentra el sacrificio perfecto a través de un carnero. Dios nuevamente promete, y hasta ahora hemos visto que cumple. Génesis 22, 16 y 17 mencionan esa promesa. Y dijo, por mí mismo, dice el Señor, he jurado que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y el versículo 18 del mismo capítulo menciona la fórmula para esa bendición: por cuanto obedeciste a mi voz. Qué importante es obedecer todo lo que Dios ha mandado. Sigamos aprendiendo y estudiando. Nos vemos la próxima cápsula. Gracia y paz. Para allá, para acá. Hoy vamos a la para allá del día de hoy, del para allá, para acá, la porción bíblica del día. Para allá, para acá. Bendiciones familia, llegamos ya a la porción número 5, que se titula La vida de Sara. ¿Cómo les ha ido con la lectura de las porciones? Ya alcanzamos, terminando esta porción, los 25 primeros capítulos de Génesis. Esta porción empieza con la muerte de Sara, la primera matriarca. Abraham, viviendo en Canaán, la tierra prometida por Dios, pide una propiedad para poder enterrar a su esposa. Los hijos de Ed le dicen que escoja el lugar que él quiere para dar sepultura a Sara, y escoge las tierras de Efrón, hijo de Suar. Vemos que Efrón quiere verse muy bueno delante de su pueblo, primero regalando la tierra a Abraham, y cuando Abraham le dice que no quiere la tierra gratis, entonces cambia y le pide la exorbitante cantidad de 400 ciclos de plata, que actualmente corresponderían a $624,000. También en esta porción vemos una historia de amor muy diferente. Abraham, teniendo miedo de morir sin que su hijo se case, manda a su siervo Eliezer el Damaseno para que busque una mujer para su hijo. El siervo tiene una misión crítica porque no conoce a nadie en la tierra de su amo y hace lo que todos deberíamos hacer en momentos de incertidumbre. Génesis 24:12 dice: y dijo, oh Señor, Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy un buen encuentro y haz misericordia de mi señor Abraham. Esta oración la hace porque le pide a Dios que sea él el que provea a una mujer perfecta para el hijo de su amo. Continúa su oración y le dice a Dios: aquella mujer
a la que le pida agua de beber y que me ofrezca también para mis camellos, yo sé que ella será la esposa para Isaac. Rebeca va al pozo y Eliezer le pide agua, y después de que él sacia su sed, ella le ofrece agua para sus camellos. Aún pensando si Dios ya le había contestado, le preguntó acerca de su familia, y Rebeca le contesta que es hija de Betuel. Eliezer confirma la oración contestada. ¿Por qué? Abraham no solo le había pedido que buscara una mujer para su hijo Isaac, sino que le pidió que también fuera de su parentela, y Rebeca era nieta de Nacor, hermano de Abraham. Misión cumplida. El siervo de Abraham se lleva a Rebeca a Canaán, no sin antes haber conocido a Labán, todo un personaje que vamos a conocer más adelante. Isaac, mientras camina por el campo, dice que ve a lo lejos que llega Eliezer con alguien más, y cuando escucha la historia que le cuenta de cómo encontró a Rebeca, dice la Biblia que la amó. Termina esta porción con los descendientes del segundo matrimonio de Abraham con Cetura, hijos a los cuales envió lejos hacia el oriente para evitar peleas por la descendencia. La muerte de Abraham hace que Ismael venga de Egipto para enterrar a su padre junto a su hermano Isaac. Abraham es enterrado junto a su esposa Sara en la tierra que le había comprado a Efrón el Eteo, en la cueva de Macpela. Y así termina la cápsula del día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Gracias y paz. Para allá, para acá. Buenísimo. Buenísima la porción del día de hoy. Cuántas cosas que pasaron, cuántas cosas que vienen pasando. Esto de las porciones, cómo las vamos viendo semanalmente, me encanta. La verdad que es increíble cómo el Señor de alguna manera también nos va hablando en forma personal a nuestra casa. Bueno, no hay que asombrarse. La palabra de Dios tiene eso, ¿no? Cuando agarramos un libro también verso por verso, cuando leemos su palabra, generalmente esto es un espejo de nuestra vida, de cómo vamos yendo y también las cosas que tenemos que cambiar. Me llama mucho la atención de que esta porción se llame La vida de Sara, cuando básicamente muestra, como estábamos diciendo temprano, cuando Sara parte, ¿no? ¿No es cierto? Cuando Sara muere. Y en este caso, ahí veíamos la cantidad de dinero que paga Abraham para tener esta tierra, ¿no? Para dónde sepultarla. Y todo esto increíble. Me pregunto cómo podemos sacar el tema del porcentaje a lo que es el valor actual, ¿no? Qué locura, después de tanta cantidad de años que ha pasado, pero así parece ser que era muy, muy cara. Sobre todo por una tierra, o sea, es una tierra, no sabemos cuán grande era, pero es wow, sí. No, sobre todo sí, para una tierra. Sobre todo en esa época. O sea, quizás en una tierra muy grande, o sea, más allá de eso, sí vemos como que pareciera como que el que era el dueño de la tierra de alguna manera se aprovecha, ¿no? De todo esto, pero bueno, más allá de eso, muy buena la historia cuando surge todo esto y Abraham mandando o dándole una tarea a su siervo, que lo estábamos comentando temprano mientras comíamos. El siervo que elige a Abraham para semejante tarea era como el más anciano, como da a entender como si fuera el más maduro de todas las personas que le servían a Abraham. Definitivamente no era el único que le servía a Abraham. Abraham tenía muchísimo salud financiera, ¿no? Muchísimo wealth, muchísima salud financiera, y elige a este siervo. Es un dato, creo, no menor, por el hecho de que la decisión de conseguir una esposa para su hijo era una decisión trascendental, no solamente para el caso de su hijo Isaac, pero también para la descendencia de su familia. Recordemos que Isaac es el hijo de la promesa. Entonces yo creo que por eso quizás no tuvo problema en pagar la tierra, porque no solamente estaba pagando la tierra para Sara, yo creo que estaba pagando la tierra para la familia, para toda la familia, dándole importancia al nombre y a lo que Dios hizo en esta casa, en esta familia, en la casa de Abraham. Lo que mencionas de que fue el siervo con... ¿Cómo dijiste? El siervo más, quizás el más sabio, el más anciano, por decirlo, algo parecido a un anciano de una iglesia eso hoy. Eso es muy interesante, me pareció muy interesante. Hoy justo lo mencionaste cuando estábamos comiendo. Y pensando en eso es como que... Y la promesa también que vemos en la Biblia que Sara... O sea, creo que no fue Sara quien dijo...
recuérdame que ¿no fue Sara quien dijo que no se case con cananeas? ¿O fue Abraham? No me acuerdo. Bueno, Abraham es el que le manda a Eliezer. Abraham es el que le manda a Eliezer. Le da como requisitos específicos de qué Eliezer va a ir a buscar. Específicamente, uno de los requisitos es que no sea mujer cananea. O sea, ahí lo que vemos al semejante requisito es que no sea una persona que tiene idolatría o que su actividad espiritual está ligada a los dioses de las naciones. Entonces, ahí vemos uno de los requisitos. Puede una persona, empezamos a ver el carácter de la persona que Abraham elige o empieza a elegir, o lo pone como requisito para cuidar de su hijo. Una de las figuras que viendo este patrón de las porciones, podemos distinguir. ¿Se acuerdan que en la porción anterior también vemos el tema de la atadura de Isaac? Cómo vemos que un papá, también vemos este patrón, un papá llevando a su hijo a un altar para ser sacrificado y el Señor provee un cordero para el sacrificio. Entonces ahí vemos como el patrón de Abraham tomando la función de un padre que iba a entregar a su hijo. Ahí podemos ver al Padre y al Mesías, el Mesías entregándose por su pueblo, por su novia, pero y en este momento, a diferencia de lo que pasó en ese momento, tenemos ahora a Abraham buscándole una esposa para su hijo. Entonces ahí yo no puedo dejar de pensar que Rebeca no solamente es el símbolo de Rebeca como la matriarca después de la descendencia de Abraham, sino también Rebeca representa a la novia del Cordero. ¿Correcto? Entonces, todos estos requisitos, ¿por qué es esto relevante, no? Porque estos requisitos de los que dice Abraham son requisitos que nos tenemos que poner a preguntar nosotros si existen en nuestra vida, si hay idolatría, si nuestro carácter está formado. Ahora, esto es lo que vemos en toda esta historia. El carácter de Rebeca, cómo ella le da de tomar agua a los camellos. Eran 10 camellos, o sea que iba, volvía. Una mujer haciendo labores de lo que hoy podríamos decir es un hombre. Ahí también, ¿qué me puso a pensar eso? Decís, bueno, porque hoy podemos decir, no, si hay un hombre, ¿por qué Eliezer? Y Eliezer no estaba solo, Eliezer estaba también con parte de una comitiva, ¿no? Que dice ahí, con hombres. ¿Por qué no lo hicieron ellos? ¿Por qué le dejaron a una mujer hacer esto? No te puedes poner a pensar, hasta bíblico es que Eliezer dice, dame agua. Y ella va rápido y dice, no, y va y le sirve a Eliezer y también le da a los camellos, cumpliendo la oración de la que hace Eliezer, aquel que había sido mandado por Abraham. Pero vemos a la mujer actuando en función, y entonces si la mujer, en este caso Rebeca, es la imagen de nosotros como pueblo, como la novia del Cordero. Y ahí vemos a la mujer trabajando como aptitud para aquel aquel pueblo, ligándolo con el pueblo, que es digno del novio. O sea, un corazón con servicio. Claro, pero de trabajo directamente. Claro. Entonces, que muchas veces el tema de las acciones, del trabajo que nosotros hacemos, a veces está desligado del tema de la fe. Pero ahí vemos a Rebeca, literalmente un trabajo que cualquier hombre lo podría hacer. Un hombre lo podría hacer, Eliezer lo pudo haber hecho. Pero no, va ella y eso habla de quién es ella. Increíble. Muy interesante lo que dices. Y esta acción, este trabajo, no era la razón, sino una señal. No. Ahí estemos claros. No fue la razón porque fue elegida, sino la señal. Es una señal como diciendo, wow, hay algo en vos que es diferente. De que ya era elegida. Qué interesante lo que dices. Pero lo que quería decir antes, me confundí, gracias Eliezer, porque dijiste Rebeca es la que dice a Isaac que no quiere que se case Jacob con las cananeas. Eso veremos en la siguiente parasha. Bueno, sí, siempre me confundo con las dos, a veces las dos, Sara y Rebeca, pero a lo que iba es que uno se ve, o sea, la importancia, la urgencia con que Abraham quiere encontrar esposa para Isaac, porque
hay algo que como que no puede, no quiere que básicamente muere sin que se case Isaac, básicamente. Puede ser, ¿Por qué? claro. Porque uno se puede... Decís que Abraham no quería morir antes que se Sí, case Isaac. eso. Y uno lee eso y se puede asumir que quizás no confía en la elección que Isaac iba a hacer. Mirá vos, Y qué interesante. a eso quería decir, como que siempre fueron los padres, y me parece súper interesante que como que aún con las mejores intenciones, por alguna razón no les dejaba a ellos mismos elegir, porque quizás no iban a elegir bien por emociones, lo que sea. Y fueron personas con testimonio y sabiduría quienes eligieron y llevaron este proceso. Y eso es muy interesante para mí. Es muy interesante todo el tema de la elección, las directrices que Abraham le dice a Eliezer. Vemos a Eliezer una persona muy temerosa para corresponder esta necesidad que tenía Abraham. Y había entendido la importancia... ¿Podemos bajar la música de fondo? Preguntan. Uy, perdón. Uy, me fui. No me acuerdo qué estaba diciendo. Perdón. Entonces, bueno, sigamos para adelante entonces. Hay una cosa al final de Génesis 24 que dice que cuando sucede todo estos eventos, ¿no? Que va Eliezer, ora primeramente con mucho temor al Señor, Rebeca actúa en función, como que da clic en todas las cosas que Eliezer había pedido incluso. Una de los requisitos también era que sea, que lo menciona Eliezer, que sea parte de su pueblo, que no sea una cananea, ¿no? Que no tenga otras visiones del mundo, no solamente idolátricas, pero tampoco visiones del mundo, para asegurarse de que el linaje sea santo, ¿no? Porque tenía una función recontra importante en todo esto. Elige, entonces ve a Rebeca y va paso por paso. Rebeca, check. Yeah. Esto, la actitud de su servicio, ¡pum! Si ella tiene tal actitud, podemos entender de que también va a servir a la función de esposa, no servir al esposo nada más, sino servir a la función de santidad de lo que es este matrimonio también. Una persona con un carácter bíblico para ser digna de casarse también. De tomar esa función. De tomar esa función. Así que ahí vemos una persona fuera de la idolatría, parte de la familia, o sea, teniendo como importancia el legado, con una persona con carácter también. Eso es una de las cosas que vemos, la identidad de esta persona, ¿no? Me hace acordar un poco también a la historia de Boaz, ¿no? De Boaz. Siempre me confundo cómo se dice en español y en inglés. Boaz en español. Boaz en español, ok. Boaz en español y Ruth. Y otra cosa que se me vino a la mente esta semana mientras estaba chequeando la porción, es que esta misma actitud de lo que Abraham busca de Rebeca, me dio la impresión de que fue muy parecido a lo que vemos en Hechos 15, en el concilio de Jerusalén. Porque ahí hay como una discusión de quién iban a entrar a las comunidades, ¿no? En el primer siglo, todo este miedo del pueblo gentil, que venían de las naciones con sus propias costumbres y qué vamos a hacer, cómo nuestros hijos o nuestras hijas van a estar en contacto con personas con situaciones de idolatría, con situaciones de todo lo que correspondía al paganismo del primer siglo, ¿no? Entonces, en este momento dicen diferentes cosas. Una, también, que no tenga dioses, idolatría. No, si va a ser parte de estas comunidades, esta idolatría no puede existir. Si no, directamente ya ponen como puntos... Es como básico. Básicos. O sea, si ya esto no existe, bueno, no tiene que estar acá porque es una manzana que va a terminar pudriendo todo el cajón. Entonces, pero ponen diferentes cosas. Una de las cosas que quitan, de hecho, es la circuncisión. En ese momento, no los hostiguemos a ellos. Y ahí me hizo acordar, cuando estaba pensando en eso, lo que dice Lina al principio del vivo, que dice, no es que está buscando una persona perfecta,
¿correcto? Hay cosas que van a tener que trabajar, pero tiene que ser una persona... Maleable. Maleable, sí, pero tiene que ser una persona que esté para la función de santidad. Ya, Y como base, no idolatría, ya. ¿no? Otra es, bueno, no idolatría, la otra función es... No sangre. Sí, la forma de comida, como ellos incluso veían al animal, que no podían estrangular al animal. Incluso ahí no solamente vemos una cuestión dietética, como muchas veces se ve, pero también el cuidado Del animal, de la creación. El cuidado de la creación, el cuidado de la vida. O sea, si nosotros tenemos dominio sobre el reino animal, perfecto, pero ¿cómo manejás aquello que yo creo? Ahí vemos una actitud de carácter, ¿ves? Ahí vemos actitudes de carácter y definitivamente cuestiones de alimentación que no podían congeniar si tenían otras costumbres alimenticias. Así que vemos Sí, es difícil convivir o sentirse cómodo en una cuestión de convivencia si no comen lo mismo, o sea, si comen cosas que son no aptos para el ser humano para comer. No, está buenísimo. Bueno, hay un montón de cosas. De cosas que vos podés ver en cuestión de eso, cosas básicas que si esto no está, cómo hacerlo parte de nuestras comunidades. En este caso... No hay base. Claro, no hay base. si esto no está, si no es una... con esto no se puede trabajar, porque pertenece a otro reino. Nuestro amigo Rey explicaba muy bien esto en una de las entrevistas y muchas conversaciones que hemos tenido. Esta persona quizás pertenece a otro reino, no a este. Quizás un reino con muchas buenas costumbres, un reino incluso humanísticamente bueno, pero es el reino de Dios, y el reino de Dios es un reino separado, un reino distinguido. Entonces ahí vemos, vi como muchas similitudes en cuanto a... y el otro que no me puedo olvidar, pureza sexual. Pureza sexual, no fornicación en el concilio de Jerusalén, y es también lo que vemos. Ella es una doncella, una mujer virgen que va a buscar Eliezer por orden del papá Abraham para su hijo Isaac. Entonces ahí vemos como que muchísimas cosas. Rebeca refleja mucho de las cosas básicas que básicamente pusieron en el concilio. En el concilio. ¿No? O sea, Sí. nada, ¿cómo a se eso llama? te referís, Claro, básicamente. no impurezas sexuales, que esto lo vemos en los escritos, que seguramente al pasar los días vamos a chequear con respecto de las porciones. Así que increíble esto. O sea, hay muchísimo para hablar. Vamos a parar acá. Sí, vamos a parar acá. Porque hay muchísimo, Pero porque una ahora cosa vamos a que- hablar. Sí, dime, mi amor. No, una cosa que sí siempre escuché yo es, bueno, Rebeca y Isaac se amaron a primera vista. Y tenemos un amigo que hoy nos dejó un audio para comentar un poco sobre este pensamiento. ¿Vamos a compartirlo? Vamos a compartirlo. A ver, dice por ahí Génesis 24, al final dice que sucede todo esto, ¿no? Que Eliezer al final la termina, la trae. Hay toda una conversación muy interesante con el papá de ella, con Labán, con el hermano. La trae, ellos tienen este viaje. Parece que es como casi un mes que vienen viajando, cuando ya Rebeca dice, sí, voy para allá. Eso solo, hay muchísimo para decir ahí, pero no vamos a hablar de eso, porque si no se nos viene el programa encima. Okay. Pero después llega hasta donde estaba Isaac, y ahí dice que él levanta su vista y dice que él estaba meditando, muy diferente, dos personajes muy diferentes, él meditando ahí, y Rebeca ahí muy servicial y muy activa, ¿no? Todo esto. Y después dice que, bueno, que tiene una conversación con Eliezer de todo lo que sucede, todo lo que el Señor les muestra, y en un momento, ahí está este versículo y dice, y él la amó. Ahora, ¿qué significa eso? Vamos con nuestro amigo el doctor Lincoln Mendoza de Generación Desafiante, que nos dejó un audio. Vamos para allá. Saludos queridos Pablo y Lina, Shabbat Shalom. Buena pregunta nos deja la para allá de esta semana. ¿Existe el amor a primera vista, como parece que pasó con Isaac y Rebeca en Génesis 24? Si revisamos el capítulo previo, es luego de la muerte de Sara, que Abraham, preocupado por su hijo, le pide a su siervo una compañera para su hijo. Pero le dice, no la busques entre las cananeas, a Eliezer.
entre las que no aman a Dios. Y así este siervo inicia un viaje de 1000 kilómetros, 3 semanas en camello de ida y luego de vuelta. Textualmente dice que al volver con la esposa para su amo, el criado le cuenta a Isaac todo lo que había hecho desde el viaje donde tuvo tiempo para orar a Dios hasta todo lo que vio en la joven, todo lo que ella era, su testimonio en privado como una sierva prudente, su testimonio entre las mujeres del pozo, su andar en obediencia delante de sus padres, y que también en el viaje de 1000 kilómetros de regreso por cerca de 3 semanas, yo creo que el siervo pudo ahondar mucho más en lo que era esta virgen, que traía como una gran encomienda de parte de su padre, Abraham, y de Dios. Con todo esto es que Isaac, dice la Biblia, la lleva a la tienda de su madre, Sara ahora muerta. Es decir, que además de conocer a tu futura esposa por el testimonio de otros siervos, por el testimonio de su trabajo y fidelidad, también conocer la actitud que ella no solo tiene con sus padres, sino con sus suegros o la memoria de estos es fundamental. El hecho de que ella entre a la tienda de Sara es un hebraísmo que se interpreta como conoció quién era Sara, lo que hizo por su familia, y no hay nada que desnude más el corazón de una persona que hablar sobre el concepto de familia e hijos. Yo aún recuerdo lo que me hizo elegir y ser elegido por mi esposa para casarnos, y fue esto, la familia, y el deseo por los hijos. Entonces, volviendo al pasaje, en esa tienda no hubo besos promiscuos ni pasión desenfrenada. En esa tienda hubo algo mejor, el abrirse de 2 corazones que se conectaron desde el mandamiento que es el centro de la Torá, honrar padre y madre. ¿Quieres una buena esposa? ¿Quieres un buen esposo? Mira su trato con sus padres, mira su servicio con la familia y la comunidad. Es con esto que luego de no sabemos qué tiempo, pero probablemente no en el mismo día, por todo lo que conlleva la preparación de una boda, pero presumiblemente varios días después, la toma por esposa. Entonces la Biblia comenta, ahí sí, Isaac amó a Rebeca. Ahora, ¿que de todo esto a alguien en su sano juicio le parece amor a primera vista? Yo creo que no. Claro que no. Aquí en poco tiempo hay más espacio de conocimiento profundo y personal que los noviazgos infructuosos del mundo. Y no importa si son de varios años, aquellos donde no terminan en nada, sin compromiso, sin conocimiento del otro en su ámbito familiar, comunitario y demás. ¿Conoces más a una persona en una tarde hablando de estos temas puntuales? Infancia, virginidad, inmoralidad sexual, testimonio de otras personas que la conocen, llevándola a conocer de dónde vienes, como el relato sobre la madre de Isaac, que en años de una relación mundana que entre comillas es íntima, donde lo único que se conocen y es a medias es el cuerpo. Pero no conocen qué hay detrás de ese flash, después de esas luces que deslumbran de hombre y mujer, que no se llevan bien con sus padres, o que detestan el servicio, que no soportan su trabajo, o peor aún, que no quieren saber nada de sus suegros, suegras, familia, etc. Esto se saca en minutos de hablar con una persona. Isaac no amó a Rebeca porque sí. Isaac amó a Rebeca porque era una mujer servicial, capaz de dar a beber a un gran número de camellos. Una mujer que tenía buen testimonio en el lugar más importante de reunión, que era el pozo. Una doncella que su propia familia confirma lo que se sabía a leguas, que era virgen. Todo el conector hebreo de una Nahará, una Almá, una Betulá. Términos intercambiables que hablan de lo mismo. Una sierva, virgen o una joven de testimonio. Por si no fuera poco, dice que con ella se consuela de la muerte de su madre. ¿Qué prueba más fehaciente de quién es la persona que está a nuestro lado? Si no es que entré a la tienda del dolor, que entre a la tienda donde la mujer que él hasta ese momento más amaba en todo el mundo ya no estaba más. Es que a la pareja se la conoce en la adversidad. Así que, amados, lo de Isaac y Rebeca no fue amor a primera vista. Fue el ejercicio elaborado para aquel que busca a alguien para el resto de su vida. Número 1, su testimonio. Ama a Dios y a su familia. Número 2, conócela y que te conozca a ti. Y número 3, entonces y solo entonces, cásate, hónrale. Entonces y solo entonces se podrá decir de ti lo que se dice de Isaac, que amó a Rebeca. Para allá, para acá. Bienvenidos familia, esta es la 6ª porción del libro de Génesis y en esta porción vamos a ver uno de los conflictos familiares más famosos de la Biblia. Así que vengan, entremos al ring. Niños, era esto, no ustedes. Siempre se pelean.
Isaac y Rebeca no pueden tener hijos porque ella es estéril. Y leemos que Isaac oró para que ella pudiera tener hijos. Génesis 25:20 dice que Isaac tenía 40 años cuando se casa con Rebeca. Y Génesis 25:26 dice que cuando nacen Jacob y Esaú, él ya tenía 60 años. Isaac ora por Rebeca por 20 años. Esto nos dice que los tiempos y la voluntad de Dios son perfectos y que también no todas las oraciones tienen una respuesta inmediata, pero sí tienen una respuesta perfecta en Dios. Los hijos que tienen desde el vientre de su madre se están peleando constantemente al grado de causarle a Rebeca angustia y el deseo hasta de morir. En una oración que ella hace dice: si es así esto, ¿para qué vivo yo? Esaú nace primero, pero Jacob sale detrás de él tomado del talón. También leemos características como que Esaú era muy velludo y Jacob lampiño. ¿Y de qué nos va a servir esto? Vamos a seguir estudiando. Después de haber crecido, Esaú se vuelve un cazador muy hábil y dice la Biblia que Jacob habitaba en tiendas y era un varón quieto. Un día Esaú sale a cazar y regresa casi moribundo pidiendo algo de comer. Jacob había preparado un plato de lentejas y, queriendo sacar ventaja como buen hermano, le dice a Esaú: véndeme la primogenitura por un plato de lentejas. Esaú, al venderle la primogenitura a Jacob, no solamente desecha a su padre, sino que también voltea su rostro de seguir a Dios y de servirlo, porque la primogenitura no era solamente física, sino también espiritual. Y entonces aquí se cumple la promesa que Dios le había hecho a Rebeca: el mayor servirá al menor. Pasa el tiempo e Isaac comete el mismo error que su padre Abraham, llegando a Gerar, donde dice que Rebeca es su hermana y no su esposa. Vaya familia, qué conflicto traen. Isaac, ya grande en años después y ciego, le pide a Esaú que le traiga algo de comer porque él siente que ya es hora de dar la primogenitura. Rebeca lo oye y entonces le dice a Jacob que vaya y busque ropa de su hermano Esaú en su tienda y que también traiga 2 cabritos del rebaño para preparárselos a Isaac. Isaac hace unas pruebas para saber que realmente es Esaú el que le está dando de comer. Le pide a Jacob que se acerque para tomarle la mano y siente el pelo de los cabritos. Le dice que la voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú. También le dice que se acerque y que lo bese, y ahí huele las ropas que Jacob traía, las cuales también eran de Esaú. Una vez convencido, Isaac bendice con la primogenitura a Jacob, y apenas sale Jacob de la tienda cuando Esaú va regresando de cazar. Le lleva la comida a Isaac y le dice: bendíceme a mí, pero no tiene más que una sola bendición. Esaú se enoja tanto que jura matar a Jacob, no sin antes esperar que su papá se muera. Vaya hijo, ¿no? Qué buenos deseos. Rebeca escucha los planes de Esaú y manda a Jacob con su hermano Labán, con el propósito de salvarle la vida y también para que no se case con mujeres cananeas, porque Esaú ya lo había hecho, y dice la palabra que fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Tanto era el dolor del corazón por causa de las mujeres de Esaú que Rebeca dice en Génesis 27:46: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het como estas, ¿para qué quiero la vida? No, esta Rebeca quería morirse para todo. Y así Jacob se lanza en una nueva aventura. Y esta porción termina con Esaú yéndose con su tío Ismael y se casa con una de sus primas y vive en Egipto. Continuará esta aventura en esta próxima porción. Gracia y paz. Para allá, para acá. Para allá, para acá. Bendiciones, familia. Ya llegamos a la porción número 7 y faltan solamente 5 para terminar el primer libro de la Torá, es decir, Génesis. Sigamos aprendiendo. Jacob sale de Berseba huyendo de su hermano Esaú y llega a un paraje para descansar y pone piedras para recostarse. En medio de su descanso, él tiene un sueño en el cual ve una escalera por donde suben y bajan ángeles. En el mismo sueño, Dios se presenta a él como el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, y reafirma la promesa de que le va a dar la tierra en la cual está. Al despertar, Jacob tiene mucho miedo porque dice: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Jacob entonces unge la piedra donde puso su cabeza y le pone a ese lugar Betel, que quiere decir casa de Dios. Reinicia su viaje y llega a un pozo donde hay pastores que esperan a los rebaños para poder darles agua. Ahí pregunta por Labán, hermano de su madre, y los pastores le dicen: aquí viene Raquel, su hija. Una vez que ve a Raquel, Jacob le cuenta que es hijo de Rebeca y ella sale corriendo para traer a su padre. Labán llega al pozo y lo recibe en casa. Después de un tiempo, Labán le pregunta cuál sería el pago porque pues se quedara a trabajar con él. Y Jacob, enamorado de Raquel, le dice que va a trabajar por ella 7
años. Una vez cumplido el plazo de los 7 años, Jacob le pide lo que le correspondía, que era la mano de Raquel. Pero Labán, el día de la boda, hace trampa y cambia a la novia y le da a Jacob a Lea, su hija mayor. Jacob, muy enojado, le pregunta qué debe hacer para casarse con Raquel. Así que Labán hace trampa y le saca trabajo gratis a Jacob por otros 7 años. Leemos después acerca de la descendencia que tiene Jacob. La Biblia dice que Lea era menospreciada, pero Raquel era amada, pero estéril. Nuevamente vemos esterilidad en las matriarcas. Lea es la primera que tiene hijos y tiene los primeros 4: Rubén, Simeón, Leví y Judá. Una vez que Raquel ve que Lea tiene muchos hijos, le da envidia y le reclama a Jacob diciendo: dame hijos o me muero. Jacob le contesta enojado: ¿soy yo acaso Dios que impidió el fruto de tu vientre? En lugar de dejar las cosas en manos de Dios, como lo había hecho en su momento Isaac, Raquel le dice que mejor tome a su sierva. ¿Se acuerdan quién hizo algo así? Sara. En resumen, los hijos de Jacob fueron también Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Dina, y al final Dios le concede un hijo a Raquel que se llama José. Jacob, ya con mucha familia y después de haber trabajado 14 años por sus esposas, más otros tantos porque la familia, pues mientras crecía, necesitaba comida, le dice a Labán que lo deje ir a su tierra, que es Canaán, y que se va a llevar a toda su familia. Labán, otra vez usando herramientas de trampa, le dice a Jacob que se quede a trabajar, pero cada vez que Dios bendice a Jacob, Labán le cambia su salario, queriéndose quedar siempre con lo mejor. Jacob, escuchando rumores de que los hijos de Labán lo acusaban de querer robar y de que se quería llevar todo lo bueno, y viendo también que Labán lo trataba ya mal, escucha la voz de Dios cuando le dice: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, yo estaré contigo. Así que habla con sus esposas y les dice: prepárense, que ya nos vamos. Les comenta que él no ha hecho trampa ni ha robado, sino que su padre le ha cambiado el salario 10 veces. Y de manera unánime Raquel y Lea le dicen: haz todo lo que Dios te ha dicho. Así que Jacob toma su gigantesca familia y agarró rumbo para la tierra donde estaba su padre Isaac y que Dios le había prometido ya a su abuelo Abraham. Así que 7 días le toma a Labán enterarse que Jacob y toda su familia se había ido. Mientras Labán los perseguía, Dios le dice en sueños a Labán: guárdate de que no hables a Jacob descomedidamente. Después de haber hablado, Labán y Jacob levantaron un altar como una señal de que ninguno de los dos pasaría ese punto para lastimar o para hacer mal. Una vez que Labán se va, Jacob envía mensajeros a su hermano Esaú, que vivía en la tierra de Seir. Y con esto termina la porción, esperando que la próxima aventura y la respuesta de Esaú venga a la invitación de Jacob. Gracia y paz. Para allá, para acá. En paz me acostaré y así mismo dormiré. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Adonai, me haces vivir confiado. Porque solo tú, Adonai, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y así mismo dormiré. En paz me acostaré.